Hola amigas y amigos, aquí estamos nuevamente en el set de Escuela Alba Tirúa TV, programa elaborado por el equipo de comunicaciones de la Escuela Latinoamericana de Formación Política Hugo Chávez Frías y que está organizada por el Alba de los Movimientos Sociales, capítulo Concepción. Y, por cierto, con el inestimable apoyo de la ilustre Municipalidad de Tirúa. El equipo de comunicaciones que elabora este programa está formado por voluntarios de Revista El Bagual de Valdivia, Alba Media y signoticias.cl. Nos encontramos hoy día con una invitada muy especial. Es una compañera, una amiga que ha venido desde La Paz, Bolivia, a participar de esta escuela aquí en Tirúa, y ella se llama Valeria Silva Guzmán, pertenece al bloque juvenil antiimperialista, es tesista en la licenciatura de Historia y además está estudiando Ciencias Políticas. Bienvenida, Valeria, a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por todo. Mira, quisiéramos partir conversando contigo, que nos cuentes brevemente en qué consiste este bloque juvenil antiimperialista en el que tú participas. Ya, el bloque juvenil antiimperialista es sobre todo una red de colectivos y organizaciones políticas que tiene como principal objetivo el acompañamiento al proceso de cambio en Bolivia. En el bloque juvenil antiimperialista está representada la Juventud Comunista, el Partido Socialista, la Federación de Estudiantes Secundarios, otros colectivos, por ejemplo, a propósito del nombre de la escuela de formación, el colectivo Jayaya Chávez, que es un colectivo que se estableció en Bolivia en apoyo sobre todo a Venezuela en el inicio y luego para otras cosas. Y también dentro de la organización habemos gente que estamos dedicados específicamente en la coordinación del grupo. ¿Y cuál es el principal objetivo? ¿Qué es lo que mueve principalmente este grupo? Bueno, lo que nos ha reunido en 2012 ya ha sido la falta de un espacio de coordinación entre las diferentes organizaciones antifascistas, vamos a decirlo. Si bien la derecha en Bolivia no tiene una organización de red importante, hemos sentido que en La Paz en algún momento las organizaciones juveniles, por decirlo de alguna manera, porque no me gusta el término en general, tampoco. Entonces hemos sentido la obligación de hacernos de un lugar donde podamos sumar esfuerzos, donde podamos transmitir información, donde podamos sumar manos y bueno, estar presentes en lo que nuestro proceso demanda. Cuéntame, Valeria, desde que asume el gobierno Evo Morales produce un cambio paradigmático, dado que es la primera vez que en Bolivia asume la presidencia de la nación un representante indígena. ¿Cuál han sido, a tu juicio, los cambios fundamentales que se han producido en la primera etapa del gobierno, o en el primer gobierno de Evo Morales? Bueno, las dos principales líneas de acción del gobierno en el primer gobierno de Evo Morales desde el 2006 han sido la nacionalización de los hidrocarburos y la nacionalización en general, no solo de hidrocarburos, también de minería y también de telecomunicaciones, y la Asamblea Constituyente, que es la que abre la puerta a la refundación del país, a la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, dejando atrás la República Boliviana. Esto era parte del programa que se le ofreció al pueblo boliviano, si no mal entiendo, algo así como la agenda de octubre, ¿no? Sí, así es. En la Guerra del Gas, en 2003, luego del levantamiento y la coordinación a nivel nacional en contra de no solo de lo que se refiere al gas, sino del modo de producción capitalista en general, se articula lo que se ha denominado la Agenda de Octubre, donde principalmente las organizaciones, los movimientos sociales en protesta demandan la nacionalización de los hidrocarburos, en ese momento de los hidrocarburos propiamente dichos, y la Asamblea Constituyente como una necesidad imperante que está presente en las demandas desde ya principios de los 90s, y es interesante decirlo,
viene, nace en primer lugar, se presenta en primer lugar desde los pueblos indígenas de tierras bajas. Antes de entrar en el detalle de la agenda, me gustaría que hicieras una reflexión en relación a lo siguiente. En los procesos electorales de varios países de Latinoamérica se levantan agendas o programas gubernamentales en los procesos de campaña que luego, una vez que la coalición X gana el gobierno, estos programas son dejados de lado, son abandonados para instalar una agenda oculta, compromisos que los electores nunca conocieron. Pero aquí nos encontramos con un ejemplo de cumplimiento por parte de un gobierno de una serie de compromisos fundamentales en la vida de un país que no se ve todos los días ni todo el tiempo en varios de los países de Latinoamérica. ¿Qué reflexión te parece a ti ese compromiso cumplido, por así decirlo, por el gobierno peruano? De por sí es épico porque en Bolivia, como no es excepción en Sudamérica, hemos tenido la tradición de promesas no cumplidas. De hecho, una de las principales vías de voto de la clase urbana, digamos, de la gente de la ciudad para el MAS, para Evo Morales y para Álvaro García Linera, viene por un cansancio de promesas no cumplidas. Entonces, definitivamente es un salto cualitativo, es un salto epistemológico, porque es una agenda no de partido, sino es una agenda de redes de movimientos sociales. Es una agenda que no se hace en campaña, es una agenda que se hace en protesta, que luego es retomada por el MAS en la campaña y que luego se traduce en políticas públicas. Y desde el punto de vista de la reacción que produce esto en los sectores que no están de acuerdo con que sea un indígena quien conduzca el país, me gustaría que nos contaras cómo se ve desde dentro, porque desde fuera, si bien es cierto, se perciben dificultades y ha habido momentos de tensión importantes que hemos conocido a través de la prensa internacional. ¿Cómo enfrenta Bolivia este racismo, este chauvinismo que está presente también en muchos sectores de nuestra Latinoamérica? ¿Cómo enfrenta este proceso? Me acuerdo que causó mucho comentario, por ejemplo, una de las primeras ministras, que era una, aquí decimos nosotros, nana o empleada de casa. La ministra de Justicia. Sí. Bueno, ha sido definitivamente un choque para los sectores más conservadores y para los no tan conservadores, incluso para la gente de izquierda que está acostumbrada a los privilegios de la clase media pequeño burguesa, ¿no? Tener la nana, que ustedes llaman, la empleada, que se dice en Bolivia, la empleada. En general ha sido un choque muy fuerte, han habido reacciones imperdonables para la historia, acciones racistas, contundentes. Realmente creo que es uno de los periodos donde más ha llorado el alma en Bolivia. Se ha generado mucha tensión, se han dado muchas contradicciones dentro de la misma idiosincrasia boliviana, se puede decir, porque claro, es para cualquiera, en cualquier parte del mundo que está acostumbrado a privilegios y a vivir en un mundo donde la ilustración es, la ilustración en el peor sentido de la palabra, es la que determina la política, es definitivamente un golpe. Al gobierno le ha tocado, a Evo Morales le ha tocado. Hasta ahora se escucha como un indio de tal cual puede ser presidente de Bolivia, pero definitivamente este indio es el único que ha logrado de alguna manera hacer que Bolivia empiece a ser un estado integral, ¿no? Dejar de ser un estado aparente para empezar a ser un estado integral. Bueno, como vos decías, el tema de la ministra de Justicia en el primer gobierno, el tema de la presidenta de la Asamblea Constituyente, una cocalera, mujer de pollera, una de las figuras emblemáticas del MAS, Leonilda Zurita, han sido todo el tiempo agredidas por mujeres, por campesinas, por cocaleras, y eso ha sido pan de cada día durante el primer gobierno de Evo Morales. Felizmente ahora la gente se ha dado cuenta que no puede ir contra corriente. Entonces hay una ley
en contra del racismo y toda forma de discriminación que de algún modo ha logrado aplacar este tipo de acciones, pero estamos en eso. Desde el exterior, a partir del proceso que encabeza Morales, uno observa una Bolivia con bastante personalidad, orgullosa casi, desde fuera se ve así, ¿no? Con personalidad internacional, digamos, que no veía hasta antes de esto. ¿Esto lo perciben ustedes en el interior, sentirse parte de un movimiento que un proceso, digo, que es mirado desde fuera, en algunos momentos hasta con envidia, por lo que están haciendo ya? Sí, se percibe totalmente, tiene que ver con lo que decía anteriormente, el asumir desde la sociedad que Bolivia está empezando a ser un Estado integral, que ha dejado de ser un Estado aparente. Y eso se ve, eso se siente en la educación, se siente en el estado de la economía. La economía de Bolivia no ha estado mejor antes, está en un excelente momento, no está en un excelente momento como dicen los economistas más burdos por los precios internacionales, porque si se tratara de precios internacionales todos los países estarían bien. Está en un momento de auge, la gente se identifica con eso, aunque políticamente, o sea, tú hablas con un boliviano y aunque políticamente no esté con nuestro proceso, no esté con el presidente, sabe que la cosa está bien, sabe que hay posibilidades, es decir, un acceso democrático ampliado hacia todas las cosas. Uno de los hitos fundamentales que ha servido para ir consolidando el proceso es la Asamblea Constituyente que termina, ¿no es cierto?, con la nueva Constitución de Bolivia. Háblanos un poco de ese proceso. Bueno, la Asamblea Constituyente... Te lo pregunto además porque particularmente en Chile hoy día es un tema que está muy presente, es decir, la demanda de una Asamblea Constituyente, de una nueva Constitución que reemplace la que heredamos de la dictadura de Pinochet. Tiene muy presente los procesos constituyentes de Venezuela, de Ecuador y también de Bolivia. Entonces es muy interesante para nosotros conocer por alguien que vivió ese proceso las características de él. La Asamblea Constituyente Boliviana creo que es para la antropología jurídica, para el derecho en general, no solo en Latinoamérica sino en el mundo, un ejemplo, ¿no? Un hito. Se ha empezado a teorizar desde otro lado al respecto, se ha empezado a creer que otra cosa es posible. Hemos vivido una asamblea constituyente de carácter originaria, es decir, que nace desde cero, tiene la potestad de hacer una nueva constitución desde cero. Hemos vivido una asamblea constituyente con una verdadera representación. Ha sido la primera asamblea constituyente en Bolivia, en la historia de Bolivia, donde para empezar han habido constituyentes mujeres, constituyentes... Ya es un avance. Sí, por supuesto, en sí, y de diferentes sectores, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, ha sido el momento de mayor tensión, me parece, no solo del gobierno, sino de la historia misma republicana de Bolivia. Ha sido un momento en el que realmente, por primera vez, los intereses de la burguesía, del empresariado, se han visto cuestionados. Por esa razón, las fuerzas de derecha han intentado articularse, han intentado boicotear la Asamblea Constituyente, han intentado hacer fracasar el proceso constituyente, que no es ni siquiera desde el 2006, o sea, que es una idea que se viene construyendo desde principios de los 90, ¿no? Pero felizmente la Asamblea Constituyente en Bolivia ha sido un éxito, ha tenido muchos conflictos que superar, ha tenido entre medio las peores acciones racistas. A eso me quería referir o preguntarte. La oligarquía, ¿no es cierto?, los poderosos, cuando ven amenazados sus privilegios, reaccionan monstruosamente. Lo hemos visto a lo largo de la historia de Latinoamérica, con Jacobo Arbenz, con Joao Goulart, con Allende en Chile. Cuando los poderosos han sentido amenazados sus privilegios, han actuado de la manera más salvaje que se tenga memoria. Tú hiciste en tu intervención alusión a un episodio muy llamativo
muy triste y vergonzoso, pero demostrativo de lo que son capaces esta gente, esta oligarquía, cuando ve amenazada sus prebendas, sus privilegios. Cuéntanos algo de eso, ¿de qué se trató, dónde fue, etcétera? Bueno, para mí es especial hablar del tema porque yo soy de Sucre. Sucre es la capital de Bolivia, donde se ha desarrollado la Asamblea Constituyente, ha sido la sede de la Asamblea. Y bueno, la derecha no tenía más recursos políticamente hablando frente a la Asamblea. Los asambleístas de derecha estaban totalmente fuera de línea de juego, no podían hacer nada en la Asamblea Constituyente, a pesar de que tenían voz y que tenían voto. Estaba claro que su paradigma ya no era el paradigma estatal, entonces tenían que actuar desde otro lado, y la actuación viene desde el financiamiento a, vamos a decir, grupos casi que paramilitares de las dictaduras similares. Asumen como grupos de choques a estudiantes de Sucre, desde mi perspectiva desclasados, hijos de migrantes del campo, gente que quiere borrar de cualquier forma posible todo el rasgo moreno de la piel, que quiere quitar de su árbol genealógico cualquier pollera, cualquier abarca, y cree que la forma de hacerlo es posicionándose en la derecha y en contra del indígena y en contra del campesino, del originario campesino. Entonces así es que el 24 de mayo del 2008 se produce el peor horror de la historia de Bolivia desde mi perspectiva, cuando campesinos que estaban llegando a Sucre para una actividad de red de campesinos para encontrarse con el presidente, a recibir ambulancias, por cierto, son secuestrados por estos grupos financiados por la derecha cruceña, financiados por el imperialismo más crudo. Son secuestrados los campesinos, son obligados a desnudarse, llevados a rastras hasta la plaza principal de la ciudad. Y en ese episodio, lamentablemente, se produce, yo creo que la herida más dolorosa no solo de la historia del proceso, sino de la política en general en Bolivia, donde indígenas son obligados a arrodillarse, a quemar la huipala, a jurar lealtad hacia Sucre. El pretexto era el tema de la capitalía, es decir, que la sede de gobierno vuelva a Sucre. La sede de gobierno está en La Paz, Sucre es la capital, ese era el pretexto. Pero en el fondo lo que estaba detrás estaba claro, era la defensa de los intereses y ridículo, porque esos jóvenes universitarios en formación, que no sé qué formación tienen, estaban defendiendo los intereses de quienes explotan a sus padres, de quienes los explotan a ellos. ¿De qué manera? Agrediendo de la peor manera a campesinos, a indígenas, golpeándolos, robándoles. Y bueno, esas acciones no solamente se vieron en Sucre, se vieron en diferentes ciudades de diferente manera. Es por eso que la Asamblea Constituyente en un momento tiene que irse de Sucre, porque Sucre no tuvo la capacidad histórica de seguir abrigando a la Asamblea Constituyente. Este triste y vergonzoso episodio de lo que son capaces a veces los seres humanos está retratado, contado en un documental, una película que se llama Humillados y Ofendidos, que ustedes la pueden encontrar en Facebook, en nuestro sitio, que se llama Escuela Alba Tirúa. Ahí la tenemos colgada. Si también desean pueden buscarla en Google y encontrarán y podrán conocer en detalle lo que nos está relatando Valeria. Valeria, esta expresión tan terrible de las contradicciones que se producían a través no lograron tener efecto, y la Constitución, la Asamblea Constituyente y el proceso boliviano siguió su curso. ¿A qué atribuyes tú que no haya sido derrotado en ese momento, a diferencia de lo que ocurrió con los ejemplos que yo ponía de otros procesos latinoamericanos? ¿Cuál es la clave principal que tú ilumbras de por qué, a pesar de estos terribles episodios, no fue posible que lo derrotaran?
Bueno, yo creo que son dos cosas principalmente. La primera y fundamental es que el bloque hegemónico de poder que hace posible la construcción del bloque histórico que modifica ha sido fortalecido hace varias décadas en Bolivia, incluso con elementos materiales adversos. Es decir, era inminente el cambio. La revolución en ningún lugar del mundo es inminente, pero hay un momento en el que las fuerzas acumuladas tienen que romper en algo. Tenía que romper en eso, por un lado. Y por el otro, por supuesto, en las agallas del gobierno. El gobierno tuvo las suficientes agallas para seguir encaminando para que la asamblea no fracase, bueno, después se toma la decisión en emergencia de mudarla a Oruro, se la prueba en grande en Sucre, se la prueba en detalle en Oruro, y se logra salvar la asamblea. ¿Y qué papel jugaron en esto los movimientos sociales, los movimientos indígenas? Los movimientos sociales, los movimientos indígenas son el principal sujeto de todo esto. Movimientos sociales en general estuvieron como asambleístas dentro de la asamblea, definitivamente. De la mano, por supuesto, del Ejecutivo, de Evo Morales, en momentos abandonando su soberanía como movimiento social, en momentos conservándola, pero fueron los que hicieron posible eso, definitivamente. ¿Y qué papel juega en esto las Fuerzas Armadas, que siempre son tan definitorias en la policía, las Fuerzas Armadas? Ese es un tema un poco álgido, ¿no? Porque, claro, al principio del gobierno, tanto policía como ejército no acompañó el proceso. Se puede decir de alguna manera que hoy sí está acompañando, aunque con serias dudas, ¿no? Es lo que se ha visto en la... A pesar de las declaraciones que muchos sectores miramos con esperanza, digamos. Claro, el alto mando que se declara antiimperialista. Sí, por supuesto. Hay un cambio en general en la mentalidad boliviana, hay una nueva construcción de la bolivianidad, de hecho. Yo espero que llegue un momento en el que las Fuerzas Armadas y la policía empiecen a acompañar codo a codo la revolución democrática cultural en Bolivia, pero creo que no ha llegado ese momento. Hay otro factor que de alguna manera se refleja también acá en nuestra escuela, y es el factor internacionalista. Esta es una escuela donde, como lo has comprobado, hay delegaciones de Bolivia, de Brasil, de Paraguay, de Argentina, de Perú, por cierto de Chile. Y el factor internacionalista, te decía, cumple un rol fundamental en el apoyo a este proceso. ¿Qué visión tienes tú del papel jugado por Chávez en todo esto? Hay que ser justos en la vida, y como militantes honestos debemos decir que Bolivia no estaría en el proceso, o al menos en el estado del proceso en el que está ahora, si no hubiéramos tenido el apoyo de Chávez, de Venezuela y de Cuba, de hecho. Chávez ha sido uno de los grandes acompañantes del proceso boliviano, ha vivido el proceso boliviano no solo como un amigo del presidente o como un presidente más, lo ha vivido desde adentro, ha estado presente en muchas cosas siempre. ¿El pueblo boliviano conoce esto, lo respalda, claro que sí, lo agradece? Por supuesto. De hecho, o sea, hay sectores hasta ahora que dicen, pero es que Evo Morales hacía lo que Chávez quería, somos unos siervos de Venezuela, ese tipo de cosas. Pero en general, Chávez hoy en Bolivia también hace falta. En Bolivia también se ha llorado mucho la muerte de Chávez. Creo que es tiempo, como bolivianos, de hacer otro tipo de acompañamiento al proceso venezolano, que vemos que está no en un excelente momento ahora. Y bueno, Cuba, por supuesto, también. Los médicos cubanos han hecho trabajo impecable en Bolivia, han colaborado mucho. Yo creo que la hermandad con Venezuela, con Cuba y con Ecuador es muy fuerte.
¿Cuál dirías tú que es el estado de salud, digamos, por llevarlo a propósito de la referencia que hace de los médicos cubanos, que son un ejemplo en el mundo en realidad? El estado de salud del proceso, hoy día a principios de 2014. ¿Cómo está la situación del proceso? Yo creo que felizmente estamos en un momento en el que el proceso está sano. Está sano, está fuerte, está joven, tiene muchas cosas por hacer aún. Estamos en año electoral, en octubre vamos a tener elecciones generales, esperamos ganarlas. Yo creo que el pueblo es consciente de lo que tiene que hacer. Creo que Bolivia está viviendo el mejor momento de su historia. Creo que hay que acompañar el proceso de cambio, es obligación de los militantes bolivianos y no bolivianos acompañar el proceso de cambio boliviano. No dejar nunca de criticar desde el corazón, desde la militancia más profunda y más rigurosa, pero no dejar de acompañar, por supuesto. En este sentido, tú, durante tu intervención ante los estudiantes, planteaste el tema de que quizás de lo que más tiene que cuidarse este proceso no es tanto de la agresión externa, ¿no?, sino de los propios conflictos internos o las tensiones internas que genera un proceso como este. Sí, claro. ¿A qué te referías con eso? Bueno, lo que pasa es que Bolivia, el gobierno del MAS ha llegado a ser gobierno con un bloque hegemónico bastante articulado, es decir, fuerzas sumadas de los sectores trabajadores, de los sectores campesinos, los sectores indígenas, las clases medias, profesionales, sí estaban aglutinados a la hora de llegar al gobierno. Ahora, vamos a decir, 8 años después, las especificidades están empezando a resaltar. Es decir, cada sector está empezando a exigir que se satisfagan sus necesidades. Y bueno, eso es lo que ha creado el mayor ambiente de tensión dentro del gobierno, porque obviamente hay que hacerlo, pero hay que tomar conciencia como bolivianos de que hay que hacerlo poco a poco, como proceso, un proceso muy largo al que tenemos que acompañar con paciencia, por supuesto con rebeldía, por supuesto con control social, por supuesto con ojo crítico, pero acompañar, estar. Y bueno, a eso me refería yo, a que las contradicciones internas entre lo que es ser campesino, ser indígena, entre lo que es ser obrero, lo que es ser pequeño empresario privado, iniciativas familiares, es un momento, creo, donde se están cuajando las cosas. Entonces hay que seguir apoyando, a pesar de las contradicciones. En 2 palabras, Valeria, aunque yo sé que es difícil, digamos, ser tan resumido, pero siempre, como se suele decir en televisión en tiempos cortos, me gustaría que pudieras hacer una asociación entre lo que es la democracia intercultural y las proyecciones que están en esta Agenda 2020, que también es una novedad. 2025. Tienes razón, se me cruzó con otra agenda que hay por acá, 2020. Esta relación, o sea, cómo la democracia intercultural ayuda para que la Agenda 2025 establecida por el proceso, por el gobierno, pueda canalizarse adecuadamente. Bueno, la Agenda 2025 es un conjunto de políticas públicas, vamos a decir en simple, de metas que se ha planteado el Estado boliviano para el bicentenario de la fundación del país. Son políticas públicas enmarcadas en el vivir bien. El vivir bien es otra forma de pensar el desarrollo. Es una forma alternativa al desarrollo clásico tradicional. Y por supuesto, el vivir bien tiene como uno de los pilares fundamentales la interculturalidad. Y la democracia intercultural yo creo que es la que en términos formales, prácticos, está dejando que se proyecten
los verdaderos cambios institucionales que se están dando en Bolivia. Es decir, una muestra de la democracia intercultural es que exista representación directa de los pueblos indígenas en el Parlamento, 7, quisiéramos todos que sean más curules, pero hay 7 curules para la representación directa de pueblos indígenas en el Parlamento. Eso a nivel nacional. A nivel local eso se está avanzando más. En Tarija, por ejemplo, ese es un ejemplo muy ilustrativo. Existen 3 pueblos indígenas y los 3 pueblos indígenas tienen representación directa en la Asamblea Legislativa Departamental. Entonces, esa es una muestra de que se está avanzando. Y bueno, la Agenda 2025, en el marco del vivir bien, por supuesto que va a tener como una de sus principales armas la práctica de la democracia intercultural, como una fusión entre la democracia directa, la democracia participativa y la democracia comunitaria. Estamos en el programa que realiza el equipo de comunicaciones de la Escuela Latinoamericana de Formación Política Hugo Chávez Frías, programa que elabora en conjunto la revista El Bagual de Valdivia, Alba Media y signoticias.cl. Hemos estado conversando con Valeria Silva Guzmán, que es del bloque juvenil antiimperialista, que reúne a colectivos de distintas tendencias en La Paz, y hemos estado compartiendo para conocer y profundizar respecto a lo que es el proceso boliviano. Finalmente, Valeria, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerte, porque también ha cruzado de algún modo lo que ha sido esta escuela. La relación entre estos procesos de avanzada social, de camino hacia el socialismo, hacia la redención de nuestros pueblos, está cruzada por una serie de tensiones, y una de ellas es el tema del feminismo. ¿Qué reflexión te merece a ti estas tensiones que de repente se producen respecto a este tema en particular? Qué lindo tema para acabar. No podríamos haberlo sido sin hablar del tema. Bueno, yo principalmente, que es lo que comentaba en mi intervención, pienso que hacer del socialismo feminista es una tarea de todas y de todos. Pienso que, bueno, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista ya habían dicho que el peor lugar, la peor plaza del capitalismo, del modo de producción capitalista, lo ocupa la mujer. Entonces, creo que es una aberración que hasta ahora los militantes, incluso más rigurosos, olviden eso y piensen que es un tema de segunda mano. Creo que es una aberración en términos de formación, creo que es una aberración en términos humanos, y bueno, creo que hay mucho por hacer. Creo que hay mucho por hacer al respecto. Estamos intentando avanzar en las organizaciones, nos cuesta, le cuesta al militante tradicional tratar de llevar a la práctica en su casa, con su pareja, con sus hijas, con sus compañeras militantes, una nueva actitud ante la vida, porque definitivamente el militante y el revolucionario del siglo XXI tiene que ser feminista. Si no es feminista, entonces que deje la lucha nomás. Las mujeres no queremos ser las proletarias de los proletarios. Bueno, esta es Valeria, la compañera que ha venido de La Paz a ilustrarnos con su pasión, con su lucidez, a quien le agradecemos que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Valeria. Yo les agradezco a ustedes por la belleza de la manera en que tú planteas tu idea. Yo creo que van a ayudar a que muchos jóvenes que van a ver esto se sientan mejor interpretados respecto de las tareas que tenemos que desarrollar para construir un mundo mejor. Un gusto nuevamente y nos estamos viendo en La Paz. Me despido con una cosita más. Por favor. Diciendo que, bueno, Bolivia y Chile son pueblos hermanos. El conflicto del Pacífico Sur, que nos ha marcado como rivales, tiene que pasar a los mitos de la historia. Bolivia y Chile son pueblos hermanos. Estando acá, conversando con la gente en la calle, con el taxista, con la vendedora de la calle, te das cuenta que Chile no es lo que el Poder Ejecutivo dice en la tele. Chile tampoco es
Y esto lo digo para mis compañeros bolivianos, para los compañeros de otros países que van a ver la entrevista. Chile no es esa imagen de progreso pseudo-europea. Chile es otra cosa, Chile también es Abya Yala y Chile también es Sudamérica. Muchas gracias. Ya conversaremos sobre Chile en otro programa. Muchas gracias, María. Gracias.